Muy buenos días, jovencitos. Entonces vamos a empezar el primer capítulo o el primer tema de geometría del espacio. ¿Ya? Rectas y planos en el espacio. Hay tres elementos fundamentales en geometría: el punto, la recta y el plano. Con ello construimos todas nuestras figuras geométricas. ¿Ya? Geometría del espacio, también llamada geometría espacial o geometría de los cuerpos sólidos. Ya, a él se encarga del estudio de todas las figuras geométricas que ocupan un lugar en el espacio, es decir, en tres dimensiones: largo, ancho y altura. Cuando hacemos geometría plana y vemos el área de un triángulo, de un cuadrilátero, solo trabajamos en dos dimensiones: base por altura, figura plana. Ahora no, cuando trabajemos con geometría del espacio, ahí sí añadimos la altura. Es por eso trabajamos en tres dimensiones. ¿Ya? Mira, a ver, al igual que en los casos de la recta y del punto, no se puede dar una definición del plano exacta. ¿Ya? Recuerda que el punto no está definido, pero sí ocupa un lugar en el espacio. Y nosotros el punto, cuando vimos el capítulo de segmentos, lo representamos con una letra mayúscula. La recta, tengo la recta, infinito por cada uno de sus lados, en la misma dirección. Cuando una recta es finita, cuando hago lo siguiente, cuando le doy extremos a dicha recta. Ejemplo, punto A, punto B. Si está definido en mis extremos AB, a ello le llamo segmento. ¿Por qué, profesor? Porque lo puedo medir. Tiene una longitud. Recuerda, la recta es infinita, el segmento no. El segmento tiene extremos y entonces tiene una longitud. Ya, esa es la gran diferencia. Pero veamos entonces cómo podemos definir el plano. Es una superficie, imagínate como si fuera una sábana, ya, pero infinita, pero solamente tiene dos dimensiones. ¿Ya? Y en geometría del espacio, el plano lo representamos como si fuera un paralelogramo, un romboide. No te olvides, el plano es infinito, contiene infinitos puntos y también rectas. Plano. Ahora, vamos a ver cómo nosotros determinamos un plano teniendo solamente puntos y rectas. Mira, si acá te dice que para un plano se considera como un paralelogramo, profesor, si es un romboide entonces tiene 4 puntos. No necesariamente. Para yo determinar un plano, solamente necesito 3 puntos. 3 puntos distintos no colineales. Mira esta palabrita, que es muy importante aquí. No colineales. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, si me dicen 3 puntos determinan un plano, yo automáticamente digo falso. Porque ¿qué pasa si esos 3 puntos lo coloco en una misma línea? A, B, C. Ya no voy a determinar un plano. ¿Qué estaría determinando? Una recta. Ah, entonces, para determinar un plano tiene que ser 3 puntos no colineales. Profesor, y si son 2 puntos colineales y un punto exterior, él sí, forman un plano. ¿Estamos de acuerdo? Con 3 puntos distintos, no colineales, yo determino un plano. Pero el plano, recuerda que se determina en forma de un paralelogramo, de un romboide. Aquí también, un punto y una recta. Un punto y una recta y un punto en el exterior determinan un plano, así es. Si yo digo una recta y un punto determina un plano, falso, porque la recta tiene que estar en el exterior. ¿Exterior a quién, profesor? Exterior a la recta, mira, ve, ¿dónde está A?
¿Y qué pasa si en un problema que me digan verdadero o falso y me dicen una recta y un punto determinan un plano? Yo voy a decir verdadero. Yo te diría falso. Porque ¿qué pasa si a la recta, qué pasa si al punto yo lo coloco aquí en la recta L? Ya no va a haber plano, porque ese punto estaría perteneciendo a esa recta. Entonces, ten mucho cuidado. Te dice en el exterior externo a dicha recta. Ya es por eso que estamos marcando ahí. Ya, ahora, ¿qué pasa cuando tengo rectas? Rectas secantes, rectas secantes. Dos rectas secantes determinan un plano. ¿Ya? Si son secantes, se cortan en un punto. Entonces aquí, intersección entre rectas. Dos rectas que se intersectan determinan un punto. Y cuando son dos rectas paralelas, también determinan un plano. Las rectas secantes, miren, el plano se cortan en un punto. Importante, ¿ya? Continuamos. Mira, a ver, dos puntos, dos puntos determinan una recta, ¿ok? Dos puntitos. Profe, pero dos puntos no determinan un plano, ¿no? No. Tienen que ser tres puntos no colineales. ¿Ya? Entonces, dos puntitos. Por dos puntos solamente puedo trazar una recta, nada más. ¿Ya? Entonces, estas son las cuatro maneras yo de determinar un plano. ¿Cómo represento un plano, profesor? De forma de un paralelogramo, viéndolo en perspectiva. ¿Ok? Continuamos entonces. Posiciones relativas de rectas y planos en el espacio. Rectas secantes, ya sabemos que dos rectas secantes forman un plano y dos rectas secantes, su intersección es un puntito, ¿ya? Dos rectas paralelas, dos rectas paralelas. ¿Y cuándo van a ser paralelas? Cuando yo prolongo dichas rectas, en su prolongación nunca se van a cortar. Son dos rectas paralelas, ¿ya? Rectas alabeadas, mira, a ver. Cuando no son coplanarias y su intersección es nula. ¿Qué quiere decir que su intersección es nula? Que esas dos rectas no se van a cortar. Mira la posición como están. Es como si acá estuviera esta recta y estuviera así. Mira, nunca se van a cortar. Claro, porque él va a seguir esta dirección y él sigue de esta manera. A eso se le denomina rectas alabeadas, que no son rectas que no se van a cortar. Profesor, y si fuera así, ya esos serían rectas secantes, porque en su prolongación sí se va a cortar. ¿Ya? Entonces recordemos, secantes se cortan en un punto y determinan un plano. Rectas paralelas en su prolongación no se cortan, pero también determinan un plano. Cuando yo digo rectas alabeadas, ¿ya? Cuando estas dos rectas en su prolongación no se cortan, no se van a llegar a cortar. ¿Ya? A ver, una recta y un plano ocupan las siguientes posiciones. Recta contenida en el plano, secante, que lo está atravesando al plano, ahí lo corta en un puntito, y obviamente una recta paralela a un plano. ¿Estamos de acuerdo? En su prolongación tampoco se van a cortar. Ya, profesor. Continuamos entonces. Dos planos diferentes en el espacio pueden ocupar las siguientes posiciones. Profesor, ¿dos planos pueden ser paralelos? Claro que sí. Dos planos pueden ser paralelos. Entonces, esos planos también, puede haber planos secantes, ¿no, profesor? Sí. Intersección es nula, no se van a cortar. Ahí estamos. Planos paralelos. Es como si tuviera dos libros. ¿Estamos de acuerdo? Tengo aquí un plano, el otro plano. Ahí los dos. Paralelos. Entonces no se van a cortar. Dos planos paralelos. Cuando hablamos de planos secantes, recuerda, dos rectas secantes determinan un puntito aquí. Profe, entonces, cuando son planos secantes,
determinan una recta, mira, ve, cuando su intersección es una recta. Igual, tengo mi plano, mira, aquí tengo mi otro plano. En su intersección, que vendría a ser esta zona de aquí, él vendría a ser una recta. Es por eso cuando me digan, por ello, conclusión, cuando me digan dos planos secantes, determina una recta. Su intersección es una recta. Bien, jóvenes, entonces vamos a libro de actividades, la página 162, y aquí empezamos. Tema 1. Recordar, 3 puntos distintos no colineales determinan un plano. Intersección entre rectas también determinan un plano. 2 rectas paralelas determinan un plano. Punto y recta y exterior. El punto tiene que ser exterior para determinar un plano. ¿Ya? Ahora, mira, escribe verdadero o falso según corresponda. A. 3 puntos en el espacio son siempre coplanarios. ¿Qué me quiere decir? Que esos 3 puntos pertenecen a un plano, al mismo plano. ¿Verdadero o falso? 3 puntitos en el espacio. Ya, verdadero. 3 puntos siempre en el espacio van a ser coplanarios, en el mismo plano. Profesor, pero si esos 3 puntos son colineales, pertenecen a una recta, pero una recta pertenece a un plano. O sea, es verdadero. ¿Ya? Número 2. Por 2 puntitos, por 2 puntos contenidos en el espacio, pasan infinitas rectas. De nuevo, por 2 puntos contenidos en el espacio, pasan infinitas rectas. Por 2 puntitos. ¿Verdadero o falso? Falso, profesor. En este caso es falso. ¿Por qué? Porque si yo tengo 2 puntitos, lo único que yo puedo trazar por esos puntos es una recta. Eso lo vimos en la diapositiva anterior. Por lo tanto, es falso. Por una recta pueden pasar infinitos planos. Yo tengo una recta. Yo trazo un plano así, pero puedo trazar también así. Puedo trazar en diagonal para este lado. Profesor, sí, por una recta sí pasan infinitos planos. Eso sí, de todas maneras van a ser verdadero. 2 rectas alabeadas se intersectan en un punto. Hemos visto en la diapositiva anterior que las rectas Exacto. alabeadas más o menos tienen esta forma. Así, mira, ve. Pregunta, ¿se cortan en un punto? Si tiene esta dirección, rectas alabeadas. Las rectas alabeadas, recuerda, no se intersectan, ya no se cortan en un punto. Entonces aquí obviamente que va a ser falso, ¿ya? Una recta perpendicular a un plano siempre se intersecta a 2 o más rectas contenidos en dicho plano. Tengo mi plano, me dice que es perpendicular. Toda recta que es perpendicular a un plano siempre se va a intersectar a 2 o más rectas contenidas en dicho plano. Claro, porque el plano está formado por infinitos puntos e infinitas rectas. En este caso va a ser verdadero. Una recta contenida en un plano lo divide en 2 semiplanos. ¿Qué quiere decir esto? Él es mi plano. Yo trazo una recta por el medio. Ahí.
¿Estamos de acuerdo? Gráficamente, sí lo divide en dos semiplanos. Verdadero. 4 o más puntos no coplanarios que no están en el mismo plano pueden definir en un semiespacio verdadero también. Ya son 4 más puntos que no son coplanarios, pueden definir verdadero. ¿Ya? Ahora, pero recuerda lo primordial de aquí, la teoría, ¿ya? Y revisa las diapositivas que hemos hecho anteriormente, ahí está. Ahora vamos con el ejercicio número 2. A partir de la imagen, escribe verdadero o falso según corresponda. A. Los puntos E, A y F determinan un plano. Recuerden, teoría. Mira aquí, lo vamos a marcar. 3 puntos. ¿Cómo determino un plano? Con 3 puntos distintos no colineales. 3 puntos no colineales determinan un plano. Yo te pregunto, mira este punto E. E, A, F. Profesor, esos son puntos no colineales. Pero E y F sí están colineales, profe. Basta que uno no lo sea y ya está formando un triángulo, ¿ya? Y el triángulo, obviamente, como hemos visto separata anterior, forma un plano, sí determina un plano. En este caso va a ser verdadero. Aquí, parte B. Las rectas que contienen AF y AD determinan un plano. AF y AD determinan un plano, sí. Recuerda, para determinar un plano suficiente, 2 rectas secantes, 2 rectas paralelas determinan un plano. En este caso, mira, ve, AF y AD, mira, rectas secantes porque se cortan en un punto, verdadero, entonces determinan un plano. C, el punto D y la recta que contiene a AD determinan un plano. Voy a marcarlo, ¿ya? Aquí tenemos, mira, ve, la recta AD. Esa recta AD con este punto D determinan un plano. Recuerda, 3 puntos no colineales que no están en la misma línea determinan un plano. Suficiente con que uno de ellos esté en el exterior, ya, se determina un plano. ¿Qué más, profe? Una recta con un punto exterior determina un plano. 2 rectas secantes determina un plano. 2 rectas paralelas se determina un plano. El punto D y la recta que contiene AD determina un plano. En este caso es totalmente falso. ¿Por qué? Por teoría. Si yo tengo a la recta AD y el punto D pertenece a la recta, no determina un plano. Para que determine un plano, este punto D tendría que ser exterior a la recta AD. ¿Ya? Es decir, si a mí me dijeran el punto F y la recta que contiene AD determina un plano, en ese caso sí es verdadero, porque el punto F es un punto exterior a la recta que contiene AD. Parte teórica.
una recta y un punto exterior a esta, o sea, a la recta, determina un plano. Recordar, no te olvides, full teoría, ¿ya? Sigamos. Observa la figura, luego marca aquellas proposiciones que sean verdaderas. Profesor, disculpe, está silenciado el micrófono. Audio, profesor. Tiene audio. Se la... Ya. Ejercicio 3. Las rectas AD y BG son alabeadas. Fíjate, ¿ah? La recta AD, lo voy a poner de costado. Eres la recta AD. Así estamos. Y BG está así. Pregunta, ¿se van a cortar? No. Él sigue en esta dirección. Él es BG. Aquí. Y AD está así. Profesor, no se cortan, ¿no? No, no se cortan. Entonces, ¿son alabeadas? Sí. Verdadero. Las rectas AD y DC se cortan en el punto D. Obviamente que sí. AD y DC se cortan en este punto D. Perfecto, entonces, verdadero. C. La recta AD está contenida en el plano ABCD. Aquí está mi plano. A, B, C, D. Aquí estoy. ¿Y AD está contenida? Perfecto, sí. La recta AD está contenida en este plano. ¿Estamos de acuerdo? Entonces también es verdadero. Las rectas AB y BC están contenidas en el plano ABCD. ¿Está bien? Igual que en la parte C. Sí, están perteneciendo a este plano. Entonces es verdadero. Aquí, las rectas IJ y AH son alabeadas. Recuerda, son alabeadas. Fíjate, profesor, pero acá se están cortando. Mira, se están cortando en un punto. Entonces este es falso, porque se está cortando en un punto. Pero pregunta, pero tú estás trabajando con una figura en el espacio. ¿Estamos de acuerdo? Ya, él vendría a llamarse un paralelepípedo. O como quieras llamarlo, una cajita de cartón, mira, ve, una caja de zapatos, donde AH vendría a ser la diagonal. Así estaría más o menos. Ahí está la diagonal. Y IJ estaría aquí, pero más atrás de él. Profesor, entonces no se cortan, ¿no? No, no se cortan. Si yo pongo el IJ, lo pongo al fondo, no lo va a tocar, porque no hay ninguna restricción. Profesor, entonces, ¿son alabeadas? Sí, son alabeadas. Verdadero. La recta AH es secante al plano ABGF en el punto A. ABGF en el punto A, la recta AH es secante. ¿Cuándo se dice que una recta es secante a un plano? Si yo tengo un plano, lo estoy cortando. Basta que lo toque al plano, en un puntito. Lo toco, ya es secante. Y mire este plano que está aquí. A, B, G, F. Profe, a este plano, a esta cara de esta figura, me dice que AH es secante. Lo está tocando en un punto al plano. Entonces es secante. Verdadero. Cuatro. Observa la figura que se presenta a continuación y escribe lo que te solicitan. Un par de planos paralelos. A ver, aquí, por figura, lo que yo estoy viendo. Si yo digo el plano
H, G, F o también E, F, G, H es paralelo con el plano A, B, C, D, no serían paralelos. Porque mira, ve, está inclinado. Y en su prolongación estos dos planos se van a cortar. Entonces ya no serían paralelos, serían secantes. ¿Quiénes serían par de planos paralelos? Aquí, el AEHD, este plano, ¿con quién? Con BCGF. El que está al fondo y el que está a este lado, aquí. Ellos vendrían a ser un par de planos paralelos. ¿Estamos de acuerdo? A ver, un par de rectas paralelas al plano ABCD. Paralelas. Estoy aquí, abajo. Plano ABCD. Paralelas. Profesor, esta figura de aquí, de ABCD, EH vendría a ser paralela ¿con quién? Con FG. ¿Estamos de acuerdo? Porque AH es paralela aquí y él también. Se está formando una figura, un paralelogramo, un romboide se nota. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí sí son paralelos. Entonces serían ellos dos. Ahí. FG y EH. Tres rectas que sean alabeadas a las rectas que pasan por los puntos G y H. G y H. Aquí. Lo estamos marcando, ¿ya? Que sean alabeadas. Profe, ¿qué quiere decir eso? Que no van a cortar con GH, ni en su prolongación tampoco. Tres rectas cualesquiera. Hay, ¿perdón? Claro, EF, uno de ellos, claro, son paralelos. ¿Ya? Claro, ¿quién más, profe? AB, son varias, hay varias respuestas. Vamos a buscar en todo caso una de ellas o tres de ellas. Entonces decimos lo siguiente, ¿ve? Cualquiera. BC. BC no se va a cortar. Él está así, GH y BC está por abajo. Nunca se van a cortar. AD tampoco. AD está así. Así estarían. O como lo estás viendo. Y AB tampoco. Esos serían ejemplos. Recuerda, rectas alabeadas, rectas que no se cortan. Y menos en su prolongación. Vendría a ser, en este caso, la solución a los problemas justamente del libro. ¿Ya? También vamos a ver, como te digo, aquí el tema 2, ángulo diedro y ángulo poliedro. Pero ello ya lo vemos la siguiente clase.